A nombre de nuestra directora del campus Chihuahua 2, la doctora Luisa Yolanda Quiñones Montenegro, les damos la más cordial bienvenida a este tan importante evento. Asimismo, también le damos la bienvenida a Manuel Ricardo Carlos Loya, quien es nuestro invitado especial el día de hoy. Ricardo estudió Ingeniería en Sistemas Computacionales con especialidad en Sistemas Distribuidos en el Instituto Tecnológico de Chihuahua II. Obtuvo los grados de maestro y doctor en Ingeniería en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chihuahua en el área de aprendizaje computacional. Recibió un Google Research Award en 2017 por su trabajo de investigación en sistemas inteligentes de transporte, enfocado en la detección de anomalías en pavimentos y estilos de conducción mediante sensado oportunista, empleando dispositivos móviles, técnicas de procesamiento de señales y aprendizaje computacional. Con amplia experiencia en el desarrollo de sistemas de información, tanto en el sector público como privado, se desempeña actualmente como Senior System Engineer en DataZone, colaborando en el mantenimiento y mejora de diversos sistemas para AutoZone. El día de hoy, el ingeniero Ricardo Carlos viene a compartir con nosotros su conferencia Machine Learning. Les recordamos que por tratarse de un evento en vivo, no es posible contar con acceso a la cámara y al micrófono de sus equipos, pero al final de la conferencia, por medio del chat, daremos espacio a una sesión de preguntas y respuestas. La mecánica para la sesión de preguntas y respuestas será, una vez concluida la presentación del ingeniero Carlos, ustedes pueden escribir en el chat sus preguntas, las cuales se le harán llegar al ingeniero. Sin más preámbulo, adelante, ingeniero. Muchas gracias. Buenas tardes. Es un gusto poder participar de nuevo en los eventos del TEC. Hace rato que no estaba participando en algo. Hoy voy a hablarles acerca de Machine Learning. No pretendo que se vuelvan expertos después de una sesión. Esto es algo que toma bastante tiempo. No voy a mostrarles ejemplos de cosas que se ve, wow, es genial, es el futuro. Voy a tratar de describirles los elementos básicos con lo que esto funciona, para que vean qué hay debajo de toda la capa, ¿no? Si ustedes ven aplicaciones, frameworks y todas las cosas que les anuncian, ¿qué hacen abajo? A fin de cuentas, ¿de qué se trata esta forma de trabajo, ¿no? Bueno, primeramente, Machine Learning está relacionado con la inteligencia artificial, con el data mining, con Big Data, con Data Science. Todo lo que diga data en estos días, por supuesto que está muy relacionado. Inteligencia artificial es algo que abarca todo realmente. Hablamos de inteligencia mostrada por máquinas, algo que no es un organismo vivo, y realmente significa todo y nada en estos días, ¿no? Inteligencia artificial es cualquier cosa que las máquinas no hayan hecho aún, es una definición famosa de estas cosas. Hay montones de técnicas que entran bajo esta categoría. Hay áreas que se llaman como soft computing, que también cubren prácticamente todo, de una manera u otra lo puedes meter, cosas de data cibernética, no sé. Inteligencia artificial es muy amplio y realmente, pues sí, a fin de cuentas muchos podemos decir que caemos en esa categoría, ¿no? Data mining es un término realmente ya un poco viejo, que se usaba por ahí de los 90, el 2000, para hablar de extracción de patrones en grandes conjuntos de datos. Por supuesto, se sigue haciendo data mining en la actualidad y es importante, pero ahora se considera como parte del trabajo de datos, mientras que antes data mining era como el futuro, ¿no? Big Data ahora es lo que se habla así como si fuera el futuro. Big Data se trata de cómo trabajar con un montón de datos, cantidades así gigantescas, ¿no? De teras por hora, o cantidades así, bueno, simplemente el número de transacciones, quizá no tanto el volumen de datos a veces, sino la complejidad de los datos y la frecuencia con que se actualizan es lo que lo hace muy complicado. Y Data Science es el estudio multidisciplinario de cómo obtener conocimiento de los datos. ¿Están relacionados con Machine Learning? Por supuesto. Machine Learning cae en muchos de estos, depende de estos, pero no es exactamente lo mismo. Quiero dejar lo más claro posible que Machine Learning
no es usar apps, no es usar libs, no es usar servicios de AWS, no es una forma de trabajo, no es una nueva metodología, no es un paradigma de programación, no es absolutamente nada de eso, ¿no? Y también que debe tenerse en cuenta que no es algo plug and play, que no puede uno decir, sí, deme 2 machine learnings y ya con eso voy a arreglar mis problemas empresariales. No, no para nada es eso. Y a veces en términos de negocios así lo marcan, ¿no? Te dicen, pues vamos a tener algo con Machine Learning y ya va a funcionar bien fregoncísimo. Claro, buena suerte a todos. Aquí les puse este meme de que tienes datos, información, conocimiento, vas empezando a extraer conocimiento, sabiduría quizá eventualmente. Pero es muy fácil irse a una teoría de la conspiración y decir simplemente, mira, yo tengo muchos datos que parece esto. Sí, datos podemos tener todos podemos hacer un modelo. Y tu modelo puedes estar diciendo que tus métricas son muy buenas y que estás convencido que va a funcionar, pero en la realidad no necesariamente. Es bastante complicado tener un modelo efectivo, estarlo actualizando, poder predecir las cosas, ¿no? Predecir el futuro es un negocio muy, muy difícil. Bueno, ahora sí, ¿qué es? En concreto, Machine Learning son algoritmos. Son algoritmos que predicen o deciden algo sin que tú los programes para esto, lo cual suena muy ilógico, ¿no? O sea, ¿cómo es que una computadora va a hacer algo para lo que no fue programada? Bueno, es que no hicimos esto directamente. Nosotros queremos, a fin de cuentas, que un algoritmo encuentre un patrón para que nos permita hacer alguna tarea, ¿no? Pero utilizamos Machine Learning cuando no sabemos cómo dar las instrucciones específicas o cuando son extraordinariamente complejas. Entonces dejamos que mejor la máquina se encargue de encontrar la manera de hacer las cosas. Entonces, a veces son metaheurísticas, que no es que nosotros les digamos cómo, es que estos algoritmos buscan el cómo. Estos algoritmos pueden adaptarse a nuevas situaciones sin intervención, porque por lo mismo, si fueron los mismos algoritmos los que estaban encontrando cómo hacer algo, pues yo los sigo alimentando, los sigo exponiendo a las situaciones y ellos vuelven a encontrar cómo, aun si la situación cambió. Mientras que cuando haces tú un programa normalmente lo programaste y eso es lo que hace porque para eso lo programaste. Estos algoritmos mejoran, como les decía, con la experiencia o con nuevos datos. Y mejoran, no siempre mejoran, también pueden ser empeorar. Hay que tener cuidado con qué los entrenamos. ¿Para qué se usa Machine Learning? Bueno, para todo realmente en estos días. O sea, hay muchas aplicaciones de negocio, estas las vemos a la izquierda, que es como analizar los clientes que tenemos, ¿no? ¿Qué hacen nuestros clientes? ¿Qué compran? ¿Qué les queremos recomendar? ¿Qué les queremos vender? ¿Cómo fijar los precios? Creo que ya esto está aplicado en el Oxxo. Hace muchos años vi una conferencia al respecto de un modelo de precios, viendo qué se vendía más, cuándo se vendía más, ver qué tanto podías cambiar los precios de las cosas. Hay lugares en los que ya se están fijando los precios más o menos dinámicamente, o sea, por día, por cliente, por hora. Y todo esto se hace en base a modelos que tienen mucha estadística y a veces un poco de machine learning. A la derecha tenemos aplicaciones que suenan ya más futuristas, ¿no? Como Alexa, que tú puedes conversar más o menos con Alexa y te entiende gran parte de lo que tú dices. Igual el asistente de Google. Que podemos tener vehículos autónomos que ya se manejan razonablemente bien. Podemos tener filtros de audio, de video, de imagen, de cualquier forma de señal. Los celulares modernos utilizan varias lentes y también utilizan algoritmos de Machine Learning para mejorar la claridad de las imágenes. Tú tomas una foto, que realmente no es una foto, sino son quizá 3, 4, 5, 20, no sé, y algoritmos detrás de las cámaras, literalmente, van a combinar estas imágenes y van a hacerles un procesamiento para que tengas la mejor foto posible, sin que tú tengas que hacer mucho, ¿no? Realmente ya la estabilización tiene componentes mecánicos y componentes de software. Pues bueno, muchas cosas mejoran así. Podemos predecir estructuras moleculares. Esto es algo muy interesante. Este año Google publicó un paper sobre esto, una mejora de un método anterior sobre cómo predecir la estructura de una proteína. ¿Para qué nos sirve esto? Pues las proteínas son los bloques de todo realmente en la biología, en lo que está vivo. Entonces podemos tener una molécula que haga un trabajo específico. Nosotros no sabemos cuál es la molécula exacta, pero sabemos cómo se debe ver más o menos, cómo debe funcionar. Entonces estos algoritmos nos permiten evaluar si ciertas moléculas cumplen con esa condición o tratar de predecir moléculas que van a cumplir con esto. Normalmente esta era tarea de laboratorio de años y no hemos tenido soluciones exactas de modelado de física de cómo hacer esto. Entonces los algoritmos de Machine Learning han encontrado una forma de
pues de quitarnos años de trabajo de encima, ¿no? No nos dan la solución exacta, correcta, 100% perfecta siempre, pero sí nos pueden poner mucho más cerca de lo que buscamos. Hay detección de intrusos, detección de anomalías, monitoreo de sistemas, optimización de estructuras de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, de edificios. Podemos encontrar una estructura de estas que se ven como un nido de pájaro que está todo torcido. Con algoritmos de este tipo podemos obtener cómo es la mejor construcción de estos algoritmos, de estas estructuras. Podemos encontrar elementos de acero, cuestiones así muy estructurales, que estos algoritmos nos dicen dónde quitarle para hacerlo más ligero, pero igualmente resistente. También se está utilizando Machine Learning para crear nuevo contenido. Por ejemplo, que te dé ideas. Ideas de videos para YouTube, lo cual suena totalmente demente, ¿no? El algoritmo te va a decir títulos de videos, descripciones de videos. Te puede crear textos nuevos, por ejemplo, tweets. Si tú alimentas un algoritmo con un montón de datos que sean tweets de algún presidente, como ya pasó en Estados Unidos, entonces las cosas que decía el algoritmo las aprende y luego te escribe tweets nuevos que suenan exactamente igual a lo que tú le metiste. Tenemos creación de imágenes nuevas. Hay montones de páginas que te dicen este rostro no existe. Y este rostro no existe porque fue creado con inteligencia artificial. Le metieron un montonal de caras al algoritmo y el algoritmo aprendió cómo es una cara humana. Le dices, a ver, genérame una cara nueva y te da una cara nueva. Son un montón de píxeles que nosotros lo reconocemos como una cara. Pero esa cara no existe, nunca se tomó esa foto porque esa persona no existe. Sí, entonces aprendió muy bien cómo se ve que ser una persona. ¿Cómo hacemos esto? Ok. En Machine Learning trabajamos las ideas de representaciones a las que les podemos hacer transformaciones para el aprendizaje de patrones y utilizamos algoritmos de optimización para poder mejorar esos patrones o definir las funciones que nos llevan a ellos, ¿no? Y también es importante tener una buena medición de los resultados para decir hacia dónde queremos que vaya esta función. Bueno, primero las representaciones. Lo que vemos aquí abajo se ve como una hoja de Excel, es un archivo tabular. Podemos decir que cada fila es un individuo, un ejemplo, una parte, lo que sea, y lo estamos describiendo en columnas. Esas columnas les llamamos características en inglés, perdón, en general, y features en inglés. Tenemos, por decir, el elemento 1 tiene un valor para A de 5.1, uno de B tiene 3.5, etc. Esto es un vector de características y eso es la unidad con la que trabajamos. ¿Qué puede representar esto? Pues lo que sea, y a fin de cuentas es lo que queremos, pasar lo que sea a un vector de datos. Aquí vemos tres flores en esta imagen, porque estos valores son tomados de un dataset muy famoso de por allá de los años 30, de uno de los primeros usos de estadística para clasificación de esta naturaleza. Vemos tres flores de diferente especie, son muy parecidas, pero tienen pequeñas diferencias morfológicas. Entonces el experimento de esto fue, podemos medir algunas cosas de las flores y predecir con estadística qué es una flor para alguien que no sea un biólogo, no simplemente con los datos poder decir qué es. Y este dataset, pues de esto se trata, ¿no? Tenemos 4 mediciones de las plantas y a esto le asignamos una categoría y ya tenemos los datos, ¿no? A eso queremos llegar para tener una representación de Machine Learning. Aquí estuvo fácil porque lo mide una persona. Tú lo agarras con una regla, dices esto mide 3.5 centímetros, 4.5 centímetros, perfecto. Tenemos situaciones más complicadas. Cuando trabajas con una imagen a color, realmente son 3 matrices. Una matriz de valores rojos, una matriz de valores verdes y una matriz de valores azules. Entonces, esas 3 matrices tú las trabajas simultáneamente. Si quieres imágenes en escalas de grises, la transformas en una sola matriz que tenga valores pues, del 0 al 255, por ejemplo. Entonces, ¿cómo convertimos una imagen a valores tabulares? O sea, ¿cómo puedo yo decir, tengo una foto de una botella de champú, ¿cómo la puedo convertir a lo que vimos anteriormente, ¿no? Una representación de pues una fila de Excel? Una estrategia que ha sido muy efectiva es la convolución. Entonces, lo que hacemos es tomar submatrices, que podríamos decir, si tenemos una matriz de 5 por 5, tomamos 3 elementos por 3 elementos, es lo que está marcado aquí en la primera, ¿no? Como de rojo, verde o azul, y sobre ellos hacemos una operación. Esa operación puede servirnos para reducir la dimensionalidad. Como vemos a la derecha, teníamos una matriz de 4 por 4, tomamos una submatriz de 3 por 3
y la reducimos a un solo valor, que puede ser el promedio, puede ser el máximo, puede ser el mínimo, puede ser alguna otra operación que le hagamos, y ya pasamos de una matriz de 4x4 a una de 2x2. Esa matriz la podemos desenrollar, digamos, para que nos quede una sola fila de datos como lo que vimos anteriormente. Con eso se procesan las imágenes y con eso se procesa el video, porque el video simplemente sería un montón de secuencias de estas matrices en el tiempo. Entonces cada matriz la vas procesando de esta manera para reducir dimensionalidad y extraer características. Las características se pueden obtener con una transformación matricial. Agarramos la submatriz de 3x3, de 4x4 y la multiplicamos por algo. Y lo que nos sale ya es un descriptor, algo que vamos a meter en el vector de características. Este siguiente tipo de representación se utiliza mucho para NLP, que es el procesamiento del lenguaje natural. Tenemos que un espacio de n dimensiones, aquí vienen 2 para que simplifique la graficación, pero normalmente son más, buscamos 3 dimensiones, 10 dimensiones, una cosa así. Entonces nosotros podemos poner cada palabra como un vector en ese espacio. Podríamos decir aquí que, no sé, 5,4 es donde se encuentra la palabra rey, y luego en 6,6 puede ser reina. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Pero el punto es dónde vamos a asignar cada palabra, qué valor, qué vector va a representar cada palabra. Bueno, ahí podemos utilizar Machine Learning para encontrar una estrategia que nos haga algo que llamamos un embedding, que es un espacio dimensional que tiene ciertas condiciones. Se normó, se le denomina esto, se hizo una norma de manera que la ubicación espacial tenga cierta coherencia. En este caso vemos que las palabras hombre y mujer están también puestas en este espacio, y vemos que el vector que está entre rey y hombre es paralelo al que está entre reina y mujer, porque decimos, pues es que es la misma cosa, simplemente son un cambio de género, ¿no? Esa transformación de que podemos agarrar un vector y trasladarlo nos dice que este espacio no es tan hecho de valores a lo tonto, ¿no? Sino que tiene una estructura. Y esa estructura la podemos optimizar para nosotros hacer tareas de lenguaje natural, como sería traducir. Entonces, para traducir necesitamos saber la relación entre las palabras, pero también tenemos que saber qué es cada palabra. Entonces, el qué es cada palabra lo manejamos con esto, con un embedding. Convertimos una palabra a un valor vectorial con ciertas coordenadas, ¿no? Bueno, ya tenemos un montonal de puntitos, porque a fin de cuentas los datos estructurados pues es un vector con puntitos en n dimensiones, las convoluciones para imágenes o para música, o las palabras, como ya vimos, en un espacio normado, nos dan estos puntos. ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno, podemos encontrar una manera de separar los puntos, por ejemplo, porque queremos identificar los clientes que sí nos van a pagar de los que no nos van a pagar, o queremos identificar los gatitos con respecto a los perritos. Entonces, ¿cómo podemos mover nosotros los datos para esta tarea? Si lo viéramos en 2 dimensiones nada más, aquí podemos ver a la derecha que los puntos verdes están dentro de un círculo. Entonces, lo único que necesitamos es dónde pongo esa raya para decir, de aquí para afuera son rojos, de aquí para afuera son verdes. De aquí es un perrito, aquí es un gatito. Aquí es un cliente que sí me va a pagar, aquí es un cliente que no. Aquí es un documento que te puede interesar, o aquí es un documento que no te puede interesar. A veces puede ser complicado porque no tenemos algo tan simple como una elipse, no podemos tener una figura mucho más complicada, y en esos casos nos puede convenir cambiar la dimensionalidad. Podemos reducirla o aumentarla, podemos pasar de 2 dimensiones a 3, o podemos pasar de 3 dimensiones a 2. Entonces, así como lo vemos aquí, en la representación tridimensional pudiéramos decir que los puntos verdes se encuentran pues hacia arriba de este plano, y la representación es en rojo hasta abajo. Igual, si tuviéramos esa de 3 dimensiones, podríamos proyectarlo y verlo como 2 dimensiones. Lo de la derecha es como si yo viera los puntos verdes y rojos desde arriba, estando paralelo al eje Z. Entonces, esa transformación de cómo vamos a mover el espacio, cómo vamos a mover los puntos, cómo vamos a cambiar una cosa u otra, es la que nos permite hacer las tareas de Machine Learning. Los tipos de tarea, bueno, podemos tener tareas como la clasificación. Quiere decir, esto es un gatito, esto es un perrito, esto es peligroso, esto es seguro, esta molécula es útil, esta es inútil. Podemos hacerlo, como ya mencioné, poniendo los puntos en un espacio y luego encontrando las líneas.
Entonces aquí vemos que las que caen en el área roja pues son de la categoría roja, y las de azul y las de verde. Entonces aquí armamos un diagrama de Voronoi y nos separa estas categorías así visualmente. Podemos poner esas líneas rígidas, o también podemos decir que vamos a establecer centroides. Aquí en esa gráfica arriba a la izquierda vemos que hay un círculo y unos cuadrados. El círculo sería como el centroide de la categoría. Todo lo que esté cerca de ese centroide, todo lo que esté cerca del círculo rojo, vamos a decir que es rojo. Entonces a mí me dan un cuadrito y veo dónde cae en el plano. Cae cerca del azul, bueno, pues es de la categoría azul. Cae cerca del verde, pues es de la categoría verde. Y con eso ya tenemos una forma de clasificación para decir seguro, no seguro, útil, no útil, nos paga, no nos paga, lo que sea. Podemos también tener un montón de puntos y tratar de predecir una tendencia, ¿no? O sea, predecir el precio de algo, predecir la eficacia de alguna molécula, cualquier cosa que podamos decirlo en un 90%, 100%, o en algún valor real, ¿no? Entonces, esta regresión, pues es simple, ¿no? Todos hacemos regresiones lineales en la clase de estadística. Aquí se hacen muchas más complejas, porque no es nada más entre dos variables. Podemos hacer relaciones así entre 100 variables, 1000 variables, 2000 variables. Cuando tienes muchísimas variables, se vuelve tremendamente complicado por costo computacional y también por el problema de que hay mucho mayor riesgo de error, ¿no? Porque tienes un volumen enorme simplemente por aumentar las dimensiones. Entonces es casi universalmente conveniente reducir las dimensiones. Podemos decir que pasamos de 1000 dimensiones a 10, pero sigue estando complicado, ¿no? O sea, hacer una regresión con 10 dimensiones no es lo mismo que hacerla con 2. Entonces, estos modelos pueden ayudarnos a hacer esas formas de regresión. Quizá no queremos una línea, quizá queremos una regresión que sea un hiperplano, quizá queremos algo que no sea regular, quizá queremos algo que ni siquiera sea enteramente continuo. Entonces, estos algoritmos nos permiten aproximarlo cuando las estrategias de analíticas, ¿no? Como son estas de cálculo normales, o algunas fórmulas de mínimos cuadrados o demás, no nos son tan eficientes. Podemos llegar a algo que sea como el árbol que se ve arriba a la derecha. Este árbol es un árbol de operaciones, porque nosotros pudimos haber empezado con una representación de algo que sea como una secuencia de operaciones. Entonces queremos optimizar la secuencia de operaciones hasta encontrar una que nos dé el resultado correcto. Hay algo de esto que se llama programación genética, que queremos que a través de experimentación genética, de crear una solución A y una solución B, y luego combinar algún elemento de las dos para crear uno nuevo que será el C. Entonces, este nuevo C va a tener algunas propiedades que ya nos habían funcionado, pero vamos a ver si sobrevive o no sobrevive. Y así se va a hacer un proceso evolutivo en el que los que sobreviven mejor se van conservando y los que no se van descartando, y llegamos a una solución. Entonces podemos obtener así fórmulas para hacer las cosas, digamos. Con esto podemos desarrollar algún filtro para compresión de audio, para limpieza de audio, para lo que sea, ¿no? Asignar recursos. Este tipo de algoritmos se utilizan mucho para rutas, por ejemplo, para encontrar la mejor combinación de ruta, que son problemas que ustedes probablemente trabajen en su clase de investigación de operaciones. Estas son estrategias matemáticas de los 30, 50. Actualmente los problemas son muy grandes y computacionalmente muy costosos, y es más útil utilizar una estrategia genética, ¿no? Para optimizar esa situación. Por la misma optimización, vemos abajo una gráfica que tiene múltiples máximos locales, ¿no? Entonces, hay veces en que este tipo de problemas matemáticos, las soluciones analíticas no son muy viables. Por ejemplo, para el modelado de fluidos. La dinámica de fluidos es un problema súper complicado, y actualmente hay un premio de matemáticas del milenio si tú encuentras cómo resolver el teorema de Navier-Stokes, o al menos una aproximación para un caso en específico, no sé. Ese tipo de problemas se pueden abordar con Machine Learning. Problemas también de astronomía, o problemas de algunas otras áreas de física, en las que tienes que encontrar algo en ese mar de soluciones. Tenemos problemas multiobjetivo, en el que buscamos quizá lo que nos salga más barato, pero también más rápido, pero también más cómodo. Entonces tenemos tres características. Tenemos que buscar dentro de un montón de posibles soluciones cuáles cumplen mejor con esas métricas, ¿no? Los problemas que son NP se prestan mucho a utilizar algoritmos que trabajan con representaciones, como ya lo mencioné, pero que exploran una gran posibilidad de soluciones. Bueno, hay diferentes tipos de aprendizaje. Hay el aprendizaje no supervisado, que es cuando usamos datos en los que no tenemos etiquetas.
La minería de datos, el data mining, cae en esta categoría. Puedes tener teras y teras de datos y tú no sabes qué hay ahí. Tú quieres hacer minería pues, para ver qué te encuentras. Y puedes decir que, bueno, estos datos son como de gente que ve películas en Netflix. Entonces tú tratas de ver si hay grupos, simplemente grupos. Ya cuando tengas que hay como 3 grupos, luego ya analizas cada grupo para intentar categorizarlo. Pero el algoritmo no te pudo decir qué es ese grupo, nada más te dijo estos son diferentes de estos. Ya analizando a posteriori podemos decir, bueno, es que estos son los que ven películas de terror y estos son los que ven series románticas. Entonces tienden a estar separados. Entonces, interesante. Tenemos el aprendizaje supervisado, que es donde tú le dices al algoritmo, mira, este elemento es de la categoría gatito y tiene estas características. Este es de la categoría perrito y tiene estas características. Apréndetelas para que me puedas diferenciar entre los dos. Entonces yo le doy después un ejemplo desconocido y me dice, ¿es este o es el otro? Esta es una de las tareas más comunes y más utilizadas, ¿no? El tipo de aprendizaje más frecuente. Tenemos un híbrido, el aprendizaje semi-supervisado, donde empezamos con algo supervisado por un lado, algo no supervisado por otro, ya encontramos grupos y categorías y lo tratamos de ponerle nombre. Ese ponerle nombre, pues para eso nos sirvió lo poquito que teníamos supervisado y ya es semi-supervisado por esta razón, porque no tenemos todo etiquetado. Tenemos aprendizaje por reforzamiento. Esto es cuando tú no tienes propiamente un modelo de las decisiones. Si ustedes hablan en sus clases de investigación de operaciones sobre los modelos de Markov, las cadenas de Markov son este tipo de algoritmo. Solamente que a veces no tenemos un modelo exacto, no podemos tener una matriz de transición que nos explique cómo se comporta el sistema. Entonces el Machine Learning lo que va a hacer aquí es encontrar eso, ¿sí? Para poder controlar el fenómeno que estemos trabajando. Esto de reforzamiento se utiliza para juegos, como qué botón, qué señal debo enviar cuando se presente esta condición en la pantalla. Para vehículos autónomos, cuándo debes frenar, cuándo debes acelerar, cuándo debes dar vuelta, qué tanto debes dar vuelta. Eso se trabaja en algunas partes como aprendizaje por reforzamiento. Tenemos problemas de aprendizaje de representaciones. Hace un rato les mencionaba yo que podemos pasar algo con convoluciones, podemos hacer espacios normados, podemos hacer montones de transformaciones, pero esas son algunas que nosotros ya sabemos cómo hacerlas. Podemos hacer que la máquina aprenda por sí sola las transformaciones que sean útiles para algo. Lo que se llama Deep Learning, el aprendizaje de redes neuronales profundas, utiliza mucho esto. Realmente eso es lo que hace. Tú le das una cantidad así enferma de datos y esto va a aprender una representación y aparte va a aprender la función para clasificar o la función de regresión que tú necesites. Podemos también tener aprendizaje de métricas, que una métrica es una operación como el promedio o la desviación estándar, ¿no? Que nos resume un montón de datos en un solo valor. Podemos también tener algún aprendizaje que aprenda la función. Podemos tener aprendizaje de operadores. Esto suena como muy absurdo, pero imagínense que yo tengo una señal de aceleración, una gráfica que se ve así como un desastre. Y esa representa cuando alguien está dando vuelta normalmente en la calle, manejando como persona normal, y el otro es alguien manejando como un salvaje. Entonces yo quiero comparar cuál es más segura. El problema es que lo que yo tengo como entrada es un desastre de datos, no es algo claro, no lo tengo etiquetado tan fácil. Simplemente le doy yo estos datos y el objetivo es que el algoritmo aprenda cómo compararla, para decir, este es más seguro que este. ¿Sí? Entonces estamos aprendiendo una función de comparación. Machine Learning está muy relacionado con estadística. De hecho, si estudian Machine Learning tienen que aprender estadística, un chorro. Pero hay métodos que son diferentes. Y aquí viene algo de lo que mencionaba en la conferencia de más temprano, de que actualmente la gente que tiene un background de estadística, como los actuarios, tienen mejores opciones laborales si tú quieres aspirar a un empleo de datos, porque sus modelos tienden a ser explicables. Sus modelos parten de distribuciones que ya conocemos. Entonces ellos es más fácil con esas técnicas poder decirte, mira, es que tú quieres vender este producto porque cae en este nicho de mercado que es más grande. Es más fácil de explicar. Es un modelo ya probado que tenemos 100 años usándolo, por ejemplo. En Machine Learning tenemos métodos numéricos, muchas veces en modelos no lineales, no paramétricos, que no son fáciles de explicar.
tenemos características extraídas o aprendidas automáticamente. Y por lo general uno asume que los datos, pues no sabes cómo salieron, no sabes cómo hacer el proceso que los generó, no sabes qué distribución sigue, si sigue una distribución de probabilidad, si se aproxima, si es suficientemente buena. Entonces en Machine Learning es más bien de mete los datos al molino y pues eso salió. Sí hay técnicas para tratar de explicarlo, sí hay técnicas para entenderlo, pero muchas veces no es fácil. Entonces, el poder decirle, oye, tu algoritmo me dijo que esto era una papa, pero realmente es un perro. ¿Por qué se equivocó? O sea, no sé qué decirte, es simplemente una cantidad inmensa de números. Si tu imagen era una papa en 4K, entonces imagínate la cantidad de píxeles que vas a tener ahí de RGB. Entonces es una cantidad increíble de números a la que se le van a hacer montones de multiplicaciones. Está difícil que yo te explique por qué el algoritmo pensó que es un perrito en vez de una papa. O sea, es muy complicado. Entonces esa es una de las diferencias, ¿no? Debido al tipo de modelos que utilizamos y al tipo de técnicas que se usan y los elementos de trabajo en sí. Bueno, el flujo de trabajo de esto es comparable al trabajo de desarrollo de proyectos de software, ¿no? Necesitamos saber qué queremos hacer, porque Machine Learning no te va a resolver la vida. Tú tienes que tener problemas concretos, metas concretas, que se pueden alcanzar con Machine Learning. Tú necesitas datos, un chorro. Necesitamos muchos datos. Si tú tienes 3 ejemplos, no es suficiente. ¿Qué es suficiente? En los 90 la gente hacía sus tesis con cientos de ejemplos. Actualmente hablamos de millones. Sí, o sea, tenemos así millones de ejemplos y esto se puede traducir en terabytes de datos así llegando todos los días, no sé, en cantidades grandes de datos que pueden venir de múltiples fuentes. Luego viene cómo convertir esos datos, cómo acomodarlos en, como dijimos, datos manejables, ¿no? Almacenables, que puedan accesar rápido, que se puedan subir rápido a memoria, que se puedan transmitir rápido, lo que sea. Tal vez son de diversas fuentes y los tenemos que combinar. Tal vez hacemos así como joins para emparejar los de un registro que estaban en múltiples archivos, pegarlos todos en una sola cosa. Ya que tenemos todos los datos, comenzamos a explorarlos para ver con qué estamos trabajando. Podemos seleccionar conjuntos de prueba, o sea, un muestreo. Es importante ver cómo seleccionamos, porque quizá estamos seleccionando nada más ejemplos de carros nuevos y no de carros viejos, ¿no? Queríamos comparar alguna funcionalidad, pero nosotros entrenamos con puros Mercedes nuevos, resultó que cuando lo pones en un Suro 90, pues no jala. Tenemos luego que pensar en el tipo de tarea y el tipo de aprendizaje, el tipo de representación que vamos a necesitar, el que nos funciona mejor, experimentar quizá con varias. Después de esto, entrenamos nuestro modelo, que a fin de cuentas va a buscar un mínimo. Es una función de optimización en la que buscas el máximo que cumple estas características, el mínimo que cumple estas características, y esa función nos sirve para poder delimitar entre este conjunto y este conjunto, o crear una línea para una ecuación de regresión, o crear, como les decía, un árbol que puede tener cualquier significado, puede ser una red de personas, puede ser una serie de operaciones, lo que sea, ¿no? Nosotros le metemos algo en una representación y nos va a salir algo en otra representación. Ya que entrenamos nuestro modelo, tenemos que evaluarlo. Esta es una parte muy difícil, porque no solamente tenemos que decir, ah, sí, aquí dice 3% de error, y jala fantástica nuestra regresión. Bueno, sí, es 3% de error con respecto a lo que tú le dijiste. Y si tú le metiste basura, te va a salir basura. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de que lo que metemos no es basura? ¿Y cómo nos aseguramos de que lo que sale funciona? ¿Bajo qué condiciones funciona? Porque tampoco podemos esperar que funcione eternamente para todo. Luego vienen problemas del tipo, ¿cómo vamos a llevar esto a producción? El entrenamiento por lo general es súper costoso, pero el ejecutar los algoritmos no es tan costoso, no puede correr en un celular sin problemas, pero cuando tú estás entrenando tu modelo puedes necesitar clústeres muy grandes. Imagínense Google, que tiene una infraestructura gigantesca, ellos hay cosas que las han dejado entrenadas por 3 meses, 6 meses, y para ellos un clúster es, imagínense, como 3 Walmart llenos de servidores, ¿no? O sea, algo así masivo. Y al final, pues tú ya tienes tu modelo entrenado y ya se puede correr en un celular. Pero vienen problemas de cómo lo distribuyes, cómo lo actualizas, cómo le pones alguna forma de seguridad para que no lo pirateen, no sé. Luego necesitamos monitorear que también funciona esto y decidir si queremos actualizar nuestro modelo, queremos una mejor regresión, una mejor clasificación, un mejor filtro para las fotos, no sé.
¿Cómo podemos hacer esto? Quizá reentrenándolo, quizá metiéndole más datos, quizá metiéndole datos diferentes. Quizá nos dimos cuenta que esto no funciona bien para detectar los saltos, que sí detecta bien, no sé, los pasos peatonales, pero no los saltos. Entonces, reentrenamos, empezamos desde cero, agarramos más datos. ¿Qué hacemos con esto, no? Un modelo tiene uno que estar pendiente de actualizarlo. No puede uno confiar que porque tu regresión estuviera bien hace, no sé, 3 meses, va a seguir funcionando dentro de 2 años. ¿Cómo aprender Machine Learning? Les voy a dejar aquí la presentación. Agregué unas listas de unas cosas que espero les puedan servir a ustedes. Veo yo como 3 líneas que son comunes para empezar en este asunto de Machine Learning. La primera es cursos individuales, cursos independientes que pueden ustedes ver en Coursera, en Pluralsight, en Udemy, edX, no sé, cualquiera de estas opciones. Les va a dar las bases, van ustedes a aprender razonablemente por dónde empezar, pero no se confíen. Una cosa es poder usar los algoritmos y otra cosa es saber de Machine Learning. Otra cosa es llegar a ser un Data Scientist así súper efectivo. Podemos hacer un posgrado profesional. ¿A qué me refiero con eso? La mayoría de los posgrados son profesionales. Te enseñan a usar herramientas en clases cortas, haces proyectos que son enfocados a tareas frecuentes del trabajo. Esos son los posgrados profesionales. En México casi todas las instituciones privadas te van a dar algo de esto y siendo sincero la mayoría se van a enfocar en marketing. Si ustedes quieren entrar a la maestría de inteligencia artificial del TEC de Monterrey, una cosa de esas, no van a aprender de Machine Learning, van a aprender de cómo venderle a alguien Machine Learning. Si ustedes hacen un posgrado académico, van a tomar clases específicas del área que estén trabajando, van a hacer experimentos de esa área. No va a ser tanto para el trabajo, no importa mucho para el trabajo normal, sería más para el trabajo académico. Ustedes se enfocarían en aprender a dar conferencias, en aprender a escribir artículos, en aprender a utilizar Machine Learning para problemas que no tenemos una solución actualmente. No nos vamos a preocupar mucho en cómo clasificar clientes que sí nos van a pagar y clientes que no nos van a pagar. Eso es más propio de una maestría profesional o un doctorado. Bueno, doctorados profesionales casi no hay en el mundo, nada más en México esos. Entonces, en ese tipo de posgrados, ustedes deben elegir si quieren seguir por el lado académico o por el lado profesional. Yo escogí el lado académico y puedo decirles que es muy liberador y muy divertido estar trabajando en problemas locos, en los que simplemente pues, se me ocurrió esto, vamos a ver si jala, dale. Es muy diferente a cuando estás en el trabajo y te dicen, oye, tú dijiste que esto se iba a vender más y pues no se está vendiendo más, ¿qué onda? Sí, es una forma de vida muy, muy, muy diferente. Bueno, aquí les dejé la presentación, pueden ver algoritmos básicos, pueden ver ustedes también cosas en específico, lenguajes que aprender. Python, definitivamente ese es el camino. Si quieren actualmente entrar al mundo de datos, tienen que aprender Python bien. Pueden aprender R. R lo utiliza mucho la gente de matemáticas para estadística. Es razonablemente usado en la industria. Cuando quieres algunas aplicaciones de alto desempeño, pues es con C++, a veces con C, pero C++ es más cómodo. También pueden aprender Julia, es un lenguaje que se utiliza mucho para cómputo científico. Estos serían los lenguajes Java, bueno, pues a lo mejor y también se usa, pero la verdad no es tanto. Las lib básicas yo les sugeriría que empiecen con las de Python. Scikit-learn tiene muchos de los algoritmos básicos y si ustedes aprenden a hacer pipelines en Scikit-learn, ya están dentro de algo, ¿no? Ya pueden empezar a trabajar con las cosas, ya van a saber de qué les están hablando. El problema con estos quizá es que para muy gran escala ya no funcionan. Ahí es donde tienen que utilizar los de almacenamiento y procesamiento, como Hadoop, Spark, Kafka. Estos sirven para tener sistemas distribuidos, almacenamiento distribuido, para tener cantidades así estúpidas de datos, para moverlo rápido, para poder hacer trabajos y repartirlos en un clúster. Si tú quieres obtener el promedio de tus datos, pues está muy fácil como hacer la función promedio, ¿no? El problema es cuando tienes que hacerlo en 4 terabytes de datos. Entonces dices, bueno, pues es que quizá en mi computadora ya no cabe en la RAM, ¿no? ¿Cómo le hago? Para esto vienen estas opciones de Spark y Hadoop y demás. Les dejo también
kits específicos para visión por computador, esto es imagen, video, para procesamiento del lenguaje natural, o sea, traducir textos, hacer chatbots, cosas de ese tipo, para trabajar series de tiempo. Eso se utiliza mucho para sensores. Si ustedes tienen aceleración, temperatura, rotación angular, esos son series de tiempo. También se utiliza mucho para finanzas, las series de tiempo. Les dejo nada más un poco de Deep Learning porque eso es un área un poco más complicada. Yo les recomiendo primero empezar por los algoritmos básicos y después de eso ya entren a Deep Learning para que sepan realmente lo que están haciendo y no simplemente digan, le doy clic aquí, mira, utilizo el método y pues eso me dice y eso salió, pero no sé por qué no funciona. ¿Sí? Primero que aprendan bien las bases y luego ya procedan con Deep Learning. Y también les dejo unos que son de aprendizaje por reforzamiento. Les dejo también unos links a cursos y canales, comunidades que pueden tener material que puede ser interesante para ustedes y unos libros. Mi recomendación en general sería que le inviertan a estudiar matemáticas, en concreto estadística, álgebra lineal, cálculo y toda la línea de análisis real está bien, es útil y todo, pero no la van a usar directamente mucho. Lo que sí van a usar mucho es estadística y álgebra lineal, esos tienen que avanzarle. Estamos en una desventaja muy grande con respecto a la gente de matemáticas o de actuaría en este campo, ¿no? Entonces necesitan aprender de estadística, no solamente hacer las cosas básicas, ¿no?, que se aprenden en cualquier programa de ingeniería, como serían las pruebas de media o de varianza, esas cosas. Necesitan también aprender a utilizar los modelos no paramétricos, necesitan aprender por qué funcionan, necesitan aprender sobre análisis multidimensional, de regresión por múltiples factores. Necesitan también aprender sobre búsquedas de causalidad. Necesitan también ver los modelos específicos que se usan en otras áreas, ¿no? Quizá como los modelos de sigma que se utilizan en calidad, que son pruebas estadísticas como de ANOVA, pero con algunas cosas extra, ¿no?, que pueden ser útiles. Quizá también aprender sobre nichos específicos, si les interesa finanzas, si les interesa marketing, entender cómo son las pruebas que hacen ellos tradicionalmente y cuáles son las métricas que utilizan ellos. Si no conocen su nicho de mercado o algo así, está más difícil. Porque ustedes pueden decir, no, mi modelo de Machine Learning me predice esto. Ellos no conocen esto, ni les va a gustar, no lo van a querer. Entonces también es importante poder hablar el lenguaje de los otros y tener las bases matemáticas de entender por qué se hacen las cosas y saber si es equivalente o no. Y saber cómo diseñar más experimentos para ver si estás en lo correcto o si lo que salió simplemente es lo que tú quieres escuchar. Que es lo difícil, les digo, va a ser un pipeline en el que se procesen datos, todo el mundo puede. Crear modelos efectivos que sean probados en la realidad y que funcionen muy bien, ya está mucho más difícil. Entonces esto fue lo básico de mi presentación. Quise dejar un buen espacio para preguntas y les paso un mensaje de nuestro departamento de recursos humanos. Si ustedes están interesados en buscar alguna estadía para hacer sus residencias o para buscar un puesto en la organización, nosotros tenemos vacantes y estamos activamente reclutando. Por eso les dejo aquí la dirección de correo para que manden su CV. Hay, les digo, posiciones desde residentes hasta posiciones senior y tech leads y demás. Entonces tal vez hay algo aquí que pudiera interesarles. Entonces creo que ahora podemos pasar a las preguntas y respuestas, que pienso que sería más productivo. Gracias, Ricardo. Muy interesante el tema. Gracias. Sí, tenemos aquí una pregunta de Sebastián López y dice, ¿qué tan certeros son los resultados de usar Machine Learning? Muy interesante pregunta. Yo respondería con una pregunta. ¿A qué te refieres con certero? Si pensamos que hay una verdad absoluta, única, pues eso no va a pasar, ¿no? Este es un problema filosófico más que algo ingenieril. Todos los modelos de Machine Learning hay que asumir que van a ser falibles, que en algún punto hay algunas cosas en las que se van a equivocar. Simplemente tratamos de reducir ese error. Y como les mencioné en una de las diapositivas, si tú le metes basura, te va a salir basura. Y si tú estás midiendo basura, vas a tener basura. Certeza absoluta no vamos a tener nunca. Simplemente vamos haciendo experimentos y vamos validándolos. Y hacemos pruebas de calidad para ver si es lo que nos funciona. Si encontramos un método que sea más preciso que lo de Machine Learning, pues usamos el otro.
pero la mayoría de las veces usamos Machine Learning porque no nos queda de otra. Es un problema tan complicado que no podemos producir otro modelo tan efectivo. ¿Sí? Entonces, es relativo, certero. Hay áreas en las que quizá tener el 20% de error es aceptable. Hay áreas en las que quizá el 1% de error es inaceptable. Entonces depende mucho de qué quieras, cómo lo estés midiendo y otras circunstancias. No diría que puedo decir que son certeros. No, depende mucho de las cosas. Muy bien, buenas tardes. Un saludo al expositor Ricardo. A otra Buenas pregunta tardes. aquí nos pregunta Alexandro Alvarado. Si tuviera que volver a empezar, ¿qué tecnologías estudiarías primero? Si yo volviera a empezar, no empezaría por estudiar tecnologías. Si yo volviera a tener 18 años, yo diría, voy a entrar a estudiar datos en el sentido de estadística, matemáticas, quizá matemáticas puras, quizá luego así como carrera doble actuaría. Después de eso, ok, ya empezaríamos a ver las tecnologías, porque pienso que tener esas bases es mucho más difícil de adquirir que aprender tecnologías. O sea, en 6 meses puedes aprender Spark, en 6 meses puedes aprender Python, en 6 meses no vas a aprender estadística. Entonces, yo les diría como primero, tírenle matemáticas y si quieren algo más cercano a programación, Python. Definitivamente tienen que aprender Python. Tienen que aprender a utilizar las tecnologías básicas de nube. Cómo guardar en S3, en AWS, por ejemplo. Cómo crear máquinas virtuales ahí. Cómo levantar nodos de procesamiento ahí. Cómo utilizar Hadoop, Spark y Kafka. Les dejé varias de estas en las diapositivas que están en la presentación que les dejé en el chat. Eso creo que si saben lo básico de todo esto, ya pueden ser data engineers o empezar como machine learning engineers, más el background de estadística, por supuesto que no podemos quitárselo. Muy bien, muchas gracias, ingeniero. Muchas felicidades por su exposición. Por aquí nos preguntan, José Sebastián, dice, el lenguaje Julia lo he escuchado muy poco. ¿Usted cree que en un futuro llegue a su auge? No es tan popular Julia, no creo que se vaya a volver muy popular. La idea de este lenguaje es que sea eficiente para cálculo científico. Esto es para calcular cosas de materiales que son métodos numéricos que se repiten un montón de veces y son computacionalmente costosos. Esto todavía se sigue trabajando mucho en Fortran. Fortran quizá lo escucharon ustedes como historia, ¿no? De algo antiquísimo. Fortran se sigue usando y hay áreas que están muy atrapadas en esos lenguajes. Entonces, Julia es una solución quizá para que ellos dejen de usar Fortran y se unan al mundo moderno con prácticas modernas. No creo que Julia se vuelva muy popular, ni creo que Fortran se vaya a aprender muy popular. Son lenguajes muy de nicho. ¿Puede ser útil aprenderlos? Sí, yo pienso que es muy útil aprender lo básico de muchos lenguajes y aprender unos 3 así fuerte. Pero fuera de eso, pues no, Julia no creo que vaya a ser que todo el mundo lo quiera usar. Muy bien, gracias Ricardo. Aquí una pregunta más que nos hace Germán Vega y dice, ¿se necesita una computadora machine para practicar el machine learning en casa? Es una pregunta interesante. Realmente necesitamos muy pocas cosas en la vida. ¿Puede uno empezar con una computadora modesta? Por supuesto. ¿Vas a poder entender las bases? Por supuesto. Entonces, ¿cuándo necesitas una computadora ya grande? Bueno, si necesitas hacer tareas de procesamiento de lenguaje, necesitas bastantes hilos de procesamiento y necesitas bastante memoria, al menos para la parte, el inicio, ¿no? Del pipeline, de empezar a procesar los datos. Si tú quieres hacer deep learning, necesitas a fuerza GPUs, porque si no tardan un montonal. Nada más le empiezas a meter datos y puedes pasar de que tardaba 1 hora en correr a que tardaba meses. Yo hice cálculos para mi tesis de la maestría en una sola computadora. El problema me iba a tomar a mí como 9 meses de ejecución continua que se resolviera. Al menos ese era mi estimado, ¿no? En base a los experimentos que hice. Yo opté por reducir la dimensionalidad y cambiar las cosas para que nada más me tomara 3 días hacer los cálculos. Mi computadora es un i7 8800K con una 1080 Ti y con 32 GB de RAM. Es una máquina razonablemente conservadora para Machine Learning. Para jugar está bien, pero si ustedes van a hacer mucho trabajo, ya necesitan mejor meterse a un clúster.
necesitan mejor procesarlo con Spark, subirlo a AWS, lo que sea, ¿no? Compañeros del posgrado estaban trabajando con el Simvestab para que les prestaran un clúster y para poder correr sus cosas durante pues, un mes, una cosa así. Entonces, para empezar, no necesitas una computadora muy grande. Ya en la práctica profesional sí puedes necesitar una y tienes que ver el costo-beneficio entre mejor meterlo en nube o tener tú los fierros en casa. Antes Bien, que aquí, un momento, me recordé algo. Un compañero de la maestría se gastó toda su beca en comprarse una computadora. No hablo de la beca de un mes, hablo de la beca de los 2 años de la maestría. Entonces su computadora valía más que su carro. A ese nivel le puede uno invertir, o sea, su computadora valía más de 200,000 pesos fácil y pues no necesariamente te hace mucha diferencia eso, ¿no? Puedes encontrar maneras más baratas o algo. Era nada más para comentar sobre el costo, ¿no? de esto. Una computadora pequeña te puede servir si utilizas lo de nube o no trabajas deep learning. muy bien, aquí otra pregunta más dice, esta pregunta la plantea Roberto Antonio Pedrosa. En Datason, ¿cómo está el ambiente con respecto a Machine Learning y a lo relacionado a Big Data? Bueno, en cuanto a Machine Learning, hasta donde yo sé, no tenemos ningún equipo en Datason que esté trabajando en Machine Learning. Yo he tratado de buscarlo debido a pues, mis intereses. En cuanto a Big Data, sí tenemos algo de Big Data, pero no le llamamos así. Simplemente se manejan pues, las transacciones que llegan del día y cómo consolidarlas y cómo hacer queries en ellas y cuestiones así. Sí son bastantes datos. Yo, simplemente por tratar de investigar un problema, estaba jalando en un ratito, pues me salían algo así como 40 gigas de nada más logs de servidores. O sea, ni siquiera estoy hablando de transacciones completas, no nada. Solamente el tiempo de ejecución de algunas cuestiones de servidores. Mi máquina virtual, pues no tenía yo los recursos para procesar eso porque yo no tengo una posición de datos, mi posición es diferente. Entonces puedo decirte que tenemos datos, sí, que estamos buscando crear una estructura de datos, un manejo de datos, una arquitectura, sí. No tenemos posiciones específicamente para eso actualmente y de Machine Learning no tenemos, pero sí está contemplado en los próximos años comenzar a crearlas. Gracias, Ricardo. Luis Alberto nos dice, pregunta, ¿qué tecnologías se usan para extraer los datos con los cuales se entrenará el modelo? Se entrenará el modelo. Interesante, de todo. Cuando tú estás trabajando algo manejable, ¿no? Dejémoslo en algunos teras, es muy común utilizar Python. Python es muy común para todo lo que sea de datos porque te permite manejar cadenas y listas de forma muy, muy cómodas. También paralelizamiento de funciones. Entonces tú puedes hacer alguna forma de scraper en Python. Tú puedes filtrar los datos en Python. Tú puedes formatearlos algo, transformarlo algo en Python. Fuera de ahí para extraer, pues no sé, ya si es a muy grande escala, pues depende del problema a lo que se use. No sé si a eso se refería o quizá también respecto a sensores. Se utilizan pues, sensores de lo que tú necesites, quizá con un microcontrolador en medio, quizá con un Arduino, quizá con una cosa de esas. Android nos ha hecho la vida muy fácil para obtener algunos datos. Entonces pues también esas tecnologías del lado de hardware son importantes. Muy bien, gracias Ricardo. Pues al parecer ya no hay más preguntas. Un tema muy interesante, ¿verdad? Y que al parecer llamó mucho la atención entre nuestros estudiantes. Muchas gracias por tu participación y a continuación le cederé la palabra a la maestra Margarita para que haga la lectura del reconocimiento a nuestro conferencista. Muchas gracias, Cilia. Y bueno, déjenme nada más que se ponga en pantalla completa. Pues muchísimas gracias a todos y a todas por su participación. A continuación haremos entrega de un muy merecido reconocimiento a nuestro conferencista, el cual dice: el Tecnológico Nacional de Chihuahua 2, el Tecnológico Nacional de México Campus Chihuahua 2, otorga el presente reconocimiento a Manuel Ricardo Carlos Loya por su destacada ponencia en Machine Learning, Simposio en 2021, Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Informática dentro del marco de la Semana Académica 2021. Enseñar para producir, producir para crecer, Chihuahua, Chihuahua, 24 de noviembre del 2021. Y lo signa la doctora Luisa Yolanda Quiñones Montenegro, directora.
Pues es así como concluimos una conferencia más del día de hoy. Los invitamos a que se unan a los talleres. Tenemos ahorita un taller abierto de un compañero también de Datason, How to Resume, que les sirve mucho para que, sobre todo los que van a hacer residencias, cómo pueden ustedes ir elaborando su resumen, su currículum, perdón. Entonces los invitamos a que se unan, por favor, a los talleres. Y hay otro taller también por ahí que empezó desde la 1, entonces los invitamos a que aprovechen también los talleres y pues bueno, muy bonita tarde y nos vemos en la siguiente. Gracias a todos. Gracias, Ricardo, por sus Gracias. preguntas el día de hoy. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Felicidades, Carlos, Ricardo.